El capítulo de hoy habla sobre... El capítulo de... El capítulo de... El capítulo de hoy habla sobre el rol CISO en caso de un accidente de trabajo mortal. ¿Qué hacer en estos casos? Y 5 consejos para actuar ante estas situaciones. El día de hoy estamos con un gran invitado, Bruno Ángel Madrid, psicólogo especialista clínico con énfasis en salud mental de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Norte de Barranquilla, magíster en talento humano y gestión del conocimiento, con más de 12 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Bruno, buenas tardes. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Un gusto para mí, William, poder compartir estos espacios en los que podemos hablar sobre los temas afines a la seguridad y salud en el trabajo y en este caso un poco del aporte que hace la psicología a la seguridad. Bueno, Bruno, hoy día a día en nuestra profesión hay algo que no quisiéramos enfrentar o vivir, un accidente mortal. En caso de accidente mortal, ¿cómo debo prepararme para asumir este rol de CISO, Bruno? Tú has dicho la palabra clave, William. Te pongo un ejemplo. Hace unos años en un simulacro que hicimos en la ciudad de Barrancabermeja, se hizo un simulacro que no fue planeado, sino que hicimos el ejercicio para ver en qué condiciones mentales y los protocolos cómo se aplicaban en una emergencia real. A algunas personas se les dio las instrucciones, inclusive al personal paramédico. Y para tal sorpresa, uno de los enfermeros que estaba en la obra, con muy poca experiencia, muy joven, del mismo susto que sintió ante la emergencia, por tratar de ayudar a los demás, lo que hizo fue salir corriendo a buscar los equipos que se requerían en la zona del desastre, y en esa carrera tuvo un accidente grave. ¿Qué significa eso, William? Que hay unos factores que son fundamentales para prepararnos ante una situación de desastre. Hay algunas características que son de personalidad. Obviamente, algunos de nosotros somos más tranquilos, otros un poco más agresivos, otros nos volvemos un poco más acelerados, y para esas situaciones tenemos que conocernos muy bien y estar preparados. Por eso es importante que en el día a día, en nuestros ejercicios, tanto a nivel pedagógico, a nivel académico, conozcamos todas las situaciones de peligro y de riesgo, pero sobre todo estemos preparados para atender a través de los protocolos y paso a pasos qué es lo que debemos hacer en una situación de crisis. Es fundamental el entrenamiento, William, es fundamental. Ok, Bruno, pues una de las cosas es que estemos día a día entrenándonos, capacitándonos y pensando que en algún momento vamos a tener que asumir este reto. Si se me presentara un accidente mortal, ¿cuál es ese consejo que tú me das para poder atender correctamente esta situación? Porque debe ser algo muy difícil. Aún no he tenido que atender una situación semejante de gran tamaño. William, solo los que han estado en la guerra entienden lo que significa la palabra shock. ¿Sí? A veces nos podemos paralizar o salir corriendo. En el caso de cuando nos sentimos en peligro, nuestro cuerpo trata de reaccionar de maneras que a veces no comprendemos. Por eso es muy importante una palabra que utilizamos o que se ha dejado de utilizar mucho, pero que yo la traigo a colación, y es la prudencia. Es decir, tenemos que analizar antes de actuar cuáles son todos los riesgos a los que nos exponemos por tratar de salvaguardar otra vida. Entonces, es fundamental o es muy importante aclarar cuáles son las condiciones de peligro en las que nos encontramos en el momento del accidente. ¿Sí? Después hay que continuar y proseguir con los protocolos de atención. William, nosotros somos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, y eso hace que conozcamos los peligros y los riesgos de manera transversal, pero no somos ingenieros,
ni en infraestructuras, no somos ingenieros de petróleo, no somos físicos, no somos químicos y muchas veces no sabemos a qué otro riesgo nos vamos a exponer a raíz o causa de otro accidente de trabajo. Por lo tanto, la prudencia es fundamental y escuchar a los compañeros de trabajo que tienen más experiencia cuál es la mejor acción a seguir, primero para no ponernos en riesgo y proteger la vida de los compañeros que se encuentran en la situación, pueden ser heridos o no, pero que por los nervios, por el shock, pueden generar otros accidentes peor. Otro ejemplo, a veces cuando hay alguna explosión en la mina y los conductores están manejando, lo que hacen es acelerar la camioneta mucho más y ¿qué pasa después? Un accidente de tránsito por el exceso de velocidad. Tenemos que tener, o nosotros lo llamaríamos en el mundo de la seguridad, pecho frío. Hay que ser más calculador que nunca y tratar de reaccionar ante las contingentes de una manera mucho más natural. ¿Y cómo se da esa naturalidad? A través del ejercicio de la prudencia y vuelvo y repito, como lo dije anteriormente, el entrenamiento. Entre más experiencia y más ejercicios vayamos realizando a nivel académico y preparatorio, créeme, sea en altura, sea en espacio confinado, créeme que vamos a tener más herramientas. Eso es como una navaja suiza. Uno cuando comienza a prepararse en la seguridad y salud del trabajo, uno usa una navajita solamente con un cuchillito, ¿sí? Y con eso hace de todo. Pero a la medida que van pasando los años y que vas adquiriendo experiencia, conocimiento y te sigues preparando, esa navajita se llena de muchas cuchillas, de muchos trucos, de espejos, de lupa, que hacen que tú tengas una perspectiva nueva de la realidad y eso va, digamos, a manejar o a entender la diferencia en una situación de vida o de muerte. Bruno, yo sé que muchos de los que nos van a escuchar, que hasta ahora están estudiando o esos profesionales que inician su vida laboral, se van a enfrentar con situaciones complejas. Y todos estos consejos son muy importantes y esperamos que les sirvan de mucho. A través de tu trayectoria laboral, ¿se te ha presentado alguna vez un accidente mortal cuando has estado a cargo de un trabajo o de una empresa? Lamentablemente en nuestro contexto social, sea por riesgo público, sea por el tipo de infraestructura, sea por las condiciones naturales propias y los espacios físicos que manejamos en Colombia, que son bastante complejos, bastante heterogéneos, sí he tenido que estar presente en accidentes de trabajo, asumiendo mi rol obviamente como psicólogo y como parte de un equipo de seguridad y salud en el trabajo. Y es fundamental, a partir de ese ejercicio, creo que una de las mayores enseñanzas que vi o de dificultades fue el tema de la comunicación. No sabíamos, en la primiparada, la primera vez que me pasó, yo no sabía a quién preguntarle qué hacer, si correr, si quedarme quieto, si llamar al jefe inmediato, si esperar que de Bogotá o de la otra ciudad nos digan qué hacer, si llamar al de la ARL, al de la ambulancia, no sabíamos. Todo el mundo se quería lavar las manos, William. No sabíamos qué hacer y ahí teníamos lamentablemente un mortal, un fallecido y otros heridos y no sabíamos cómo reaccionar porque no estábamos preparados en el protocolo de comunicación y sobre todo de la línea para poder que los paramédicos atendieran la situación y llevaran al personal herido al hospital. La primera vez que nos sucedió lamentablemente fue con un ejercicio mortal, nos demoramos casi 45 minutos, una hora para atender la situación. O sea que la comunicación es muy importante en estos casos, tener los números, saber cuál es la línea de mando y estar, como lo mencionaste anteriormente, con pecho frío para poder tomar esa decisión precisa en ese momento. Sabemos que, tú ya me habías comentado en otra oportunidad, la seguridad es un ejercicio de todos, no solo mi rol de CISO, sino que todos debemos participar. No sé, en este caso, algo que complemente lo que hemos hablado. William, sí,
en un ejercicio que tuvimos por picaduras de abeja en el municipio de Puerto Wilches, trabajando con una empresa de hidrocarburos. Nosotros habíamos aplicado todos los protocolos para, en caso de un accidente grave, ¿qué hacer? Establecimos el rutograma, establecimos los contactos de las ambulancias, ¿sí? Y para mayor sorpresa, el día del accidente de trabajo, ese día cayó un aguacero gigante, pero teníamos la experiencia de un CISO que llevaba trabajando aproximadamente unos 32 años en el sector, y él nos dijo: ingeniero, doctor, con el tema del clima, les recomiendo que hagamos contacto con, no hagamos la actividad, sino que esperemos para que nos den una ambulancia aérea. Hicimos el contacto, hicimos el primer el simulacro, el lugar donde aterrizaría el helicóptero, y ese día, William, a las 4 de la tarde hubo un enjambre de abejas africanas y logramos picadura a 4 trabajadores, casi tenemos por minutos de la atención y lo eficaz que fue, logramos salvar la vida del trabajador, porque logramos sacarlo en un tiempo récord, menos de 30 minutos ya le estaban prestando la asistencia en Barrancabermeja. 2 horas de camino en ambulancia, hubiera fallecido. Entonces, hay que aprender a escuchar y empezar, y que aunque esté escrito, tenemos que revisar en el día a día la documentación, los protocolos, y no significa que se tenga que buscar nuevas salidas a los nuevos riesgos y volvernos a preparar. Es decir, además de la prudencia y lo que tú decías que es fundamental, yo puedo ser el CISO, pero si yo no escucho al compañero que tiene más experiencia y mi ego me dice no haga porque usted es el que más sabe, ahí ese día hubiéramos tenido otro fallecido. Bruno, excelente todo lo que hemos escuchado hasta el momento, y para cerrar, para terminar, vamos a dar los 5 consejos de cierre, top de los 5 consejos para los que nos están escuchando. Número 1. Capacitación y entrenamiento constante en relación a todos los riesgos, peligros y situaciones que no esperamos en la actividad cotidiana, salirnos de la cotidianidad. Número 2. Informarse sobre los riesgos asociados al trabajo. Es fundamental conocer las características no solamente del terreno y de la actividad laboral, sino que todos los días puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales. Número 3. Se hace importante el trabajo relacionado con el autocuidado y el autoconocimiento. Es vital que nos entrenemos no solamente en la actividad laboral, sino a nivel personal, en las condiciones y características de personalidad para trabajar en situaciones de crisis. ¿Qué pasa cuando estamos en shock? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? Número 4. Tener un directorio de contactos. Hablar directamente con la ambulancia, con los de la brigada, el hospital que está más cercano, tener todo listo para que en una situación de crisis hagamos una reacción inmediata. Número 5. Después de un accidente mortal, William, hay que hacer acompañamiento no solamente para la familia de la víctima, sino para los compañeros de trabajo más cercanos, para la compañía en general y también para nosotros mismos. Hay que recordar los síntomas relacionados con el estrés postraumático. Bueno, muchas gracias por tu compañía el día de hoy. Ha sido un tema realmente interesante y esperamos ampliar a futuro a las características o otros aspectos necesarios sobre el tema de atención en caso de accidente mortal, y de pronto pues, nos puedas acompañar para una próxima oportunidad. Así que no se olviden, no se desconecten de nuestras redes. En el link estarán las direcciones electrónicas, Facebook, Twitter, de Bruno, el de nuestro canal, y aquí estamos para poder llevarle la información un poco más cotidiana, como lo vivimos.
Nos vemos en la próxima.